El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Creo que podríamos decir que es un regalo para absolutamente todos nosotros poder unir nuestra realidad, la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestros países, esa realidad que muchas veces es muy dolorosa, muy fuerte, desconcertante, incluso que nos supera, que nos agobia, de ser miembro, somos miembros de una, no solamente de una familia en un contexto inmediatamente humano como es la familia nuestra, y que la hemos visto pasar por muchas pruebas, nuestras propias familias en nuestras casas, pasar por momentos muy duros, muy difíciles, luchando por sus miembros, luchando por la unidad, luchando por su bienestar. Hemos visto sufrir a nuestra familia y hemos sufrido con ella. Hemos sentido el dolor de cada uno de los que amamos, de cada uno de los que forman parte de nuestro ser. Y eso nos ha dado una alta sensibilidad y una alta solidaridad, podríamos decirlo, y nos ha hecho más humanos, porque, ¿quién lo diría? Pero el dolor, a pesar de ser una realidad tan fuerte, nos humaniza, nos hace más conscientes. Cuando nosotros nos solidarizamos con lo que el otro sufre, con lo que el otro siente, eso nos acerca más a la realidad humana. A veces, y tristemente, esta sociedad construida sobre la fantasía del bienestar, la fantasía del confort y de las apariencias que ese confort brinda, puede llegar a cometer pecados muy graves, supremamente graves. Y uno de los pecados graves que puede cometer una sociedad satisfecha
es la indiferencia al otro, el que no me importa, el que no me duela, el que yo no sienta su dolor como mi dolor, el que no me importe su hambre, no me importe su enfermedad, su desnudez, su soledad. Y uno se puede ir convirtiendo en eso. O sea, yo estoy bien, mi familia está bien, tenemos la barriga llena, estamos bien. Y uno siente, muchas veces puede correr el riesgo de olvidarse. Esta es una realidad de doble filo, podríamos decir. Y los que vivimos aquí, en esta realidad, de alguna forma nos alejamos del dolor permanente, diario, de los que están en nuestros países, en nuestras patrias, sufriendo, trabajando y viviendo circunstancias muy duras, que tal vez en algún día pasamos por ellas, pero son circunstancias supremamente difíciles y que requieren voz de aliento, voz de apoyo, muchas veces voz de cariño, de entusiasmo. No se desanimen, sigan luchando, sigan adelante. Claro que sí, todos necesitamos esa buena y saludable voz que nos ayuda a no desfallecer, sino al contrario, a seguir todos los días testificando que somos más grandes que esas pruebas, más grandes, más fuertes, y que no solamente en el sentido de la contextura simplemente humana, sino la fortaleza de la verdad, del amor, de lo que amamos, que nos mantiene firmes. Y uno podría decir, a veces es muy duro y nadie sabe del dolor de otro, nadie sabe del dolor que el otro tiene, nadie alcanza a comprender el sufrimiento con el que el otro vive. O sea, no. Y uno puede decir muchas cosas en un momento, pero nadie alcanza a comprender cuánto le duele la vida al otro. ¿Cuánto le duele cada día? ¿Cuánto le duele tener que confrontar circunstancias supremamente difíciles? O sea, y de alguna manera el dolor tiene su pudor. Es decir, el dolor uno no lo maquilla, sino que lo cubre con la caridad. Lo viste tal vez de caridad, o lo viste tal vez no diría que lo disimula, sino que lo lleva con dignidad, porque pues tampoco podemos caer en el defecto de convertirnos en personas como que viviéramos en una desgracia. No, también entendemos y debemos hacer una sana lectura de todas las bondades y todas las bendiciones que tenemos, pero es inevitable, de todas maneras, aunque lo llevemos muy sutilmente, inevitable ocultar el dolor que nos aflige. Y esto lo digo porque a veces, mire, si el ser humano, por algún motivo, llega a hacerse inconsciente del dolor del otro, Dios no. Y ese es el punto en el que nosotros no entendemos a Dios, porque no conocemos a Dios. A Dios lo juzgamos mal. Por eso es un error cuando la gente dice, y es que Dios no escucha, no ve el sufrimiento de los hombres. Es que Dios es tan insensible, Dios es tan injusto. Y ese es el peor error en el que caen muchas personas tentadas por su soberbia. Con todo respeto lo digo, por soberbia. Por creer que ellas que son mejores que Dios y que son más compasivos que Dios y que tienen mejores sentimientos que Dios. Y eso es absolutamente una falsedad. Porque incluso, ¿de qué le sirve a tanta gente dolerse de las males del mundo, pero no hace nada, absolutamente nada por cambiarlos? No se involucra, no se junta. En cambio, Dios sí se involucró tanto que metió a su hijo, involucró a su hijo. Lo involucró en el problema, lo metió en el problema. Y por eso Cristo vino y vivió el problema humano, el drama humano, lo asumió, no desde su pecado que no tenía, pero llevó sobre sí todas esas realidades dolorosas de ese ser humano. Y desde esa perspectiva podemos decir que ese Dios encarnó mi realidad, encarnó mi dolor,
para decirme, oiga, yo sí sufro con usted, yo estoy con usted hasta las últimas consecuencias. Ese paso de Jesús por el dolor no es un paso externo, lejano, es esa presencia activa de un Dios que está cerca de mi dolor, cerca de mi sufrimiento, cerca de mi prueba, cerca. Cuando más me duele la vida, Dios más cerca está de mí, apoyándome, sosteniéndome, fortaleciéndome. Si no, yo se lo digo, sería imposible vivir. Obviamente, Dios puede actuar más en quien lo deja. En quien lo deja. Ustedes han tenido, y todos hemos tenido la prueba o la situación tan difícil de querer amar a alguien, querer hacerle bien a alguien, querer ayudar a alguien, y esa persona no se deja. No se deja. A veces tiene nombre de hijo, otras veces tiene nombre de marido, otras veces tiene nombre de esposa, otras veces tiene un nombre de papá, otras veces tiene nombre de mamá, otras veces tiene nombre de X familiar. Y uno lucha por esa persona, le quiere hacer el bien, la trata de hacerle la y esa persona como que no se deja. Más aún, le molesta que yo le quiera, le molesta que yo le haga bien, le incomoda, le fastidia. Y uno se siente a veces haciendo el ridículo, pues. Imagínense cómo se siente Dios tratando de estar cerca de usted, tratando de hacerle feliz a usted, tratando de ayudarle a usted, pero usted no se deja. Y usted no le permite a Él tocar su vida, llegar al fondo. ¿Cuántas veces es tan difícil sentarse a hablar con un hijo y decirle, no te equivoques más, no te hagas más daño, no cometas más errores? Pero uno siente que le está hablando a la pared, que esa persona escucha y no entiende, no capta, y al contrario se molesta con uno y le dice, es que usted, ¿para qué se mete en mi vida? Déjenme vivir. La misma frustración experimenta Dios cuando ve que sus hijos lo ven, al contrario, lo ven como un problema, lo ven como un estorbo, lo ven como una intromisión. Y Dios a veces tiene cara de entrometido, de metido. Y por eso le tienen fastidio a Dios. Pero Dios humildemente sigue amando, aunque me rechaces, aunque no me quieras, aunque me desprecies, yo sigo a tu lado. Porque el que ama hace eso, lo hace por convicción, no porque le toca, no, yo lo hago por convicción. Y la gente le dice, ¿y usted todavía sigue luchando por ese muchacho? ¿Sigue luchando por ese marido tan resabiado que tiene? ¿Sigue luchando por esa? No, este no está bueno. Porque la gente se cansa por uno, dice, yo no lucharía más, yo no más. Pero el que ama siempre cree que hay esperanza, siempre mira la esperanza como una posibilidad. Yo sé que algún día, yo sé que en algún momento, yo sé. Por eso lucho, por eso no me canso. ¿Por qué? Porque le amo, porque creo que hay milagros, porque creo que Dios puede, porque creo que Él es más grande que la terquedad de este terco, de esta terca. Dios que lucha por nosotros. Dentro de esas estrategias de Dios, Él trata de acercarse de alguna forma. Dios inventa muchas formas, a veces muy suavemente, a veces muy tiernamente, a veces muy sutilmente, a veces cariñosamente, pero Dios inventa tantas formas para llegarnos, tantas formas, tantas maneras para enamorarnos, precisamente porque Dios no quiere violentar al ser humano. ¿Cómo sería de fácil cambiar a todo el mundo por la fuerza, no? Imagínese usted cambiando a su marido por la fuerza. Ah, sí, me la va a poner difícil. Venga a ver.
sea, nadie cambia a nadie. Nadie cambia absolutamente a nadie a las malas. De hecho, Dios ha tenido que sufrirnos a todos nosotros, aguantarnos, tenernos paciencia, aguantarse las ganas de castigarnos. A eso le llaman misericordia. Un Dios que es lento a la ira, rico en misericordia, que incluso aplaza el ponerse bravo, precisamente porque me ama, como dándome la oportunidad, dándome el espacio a ver si reacciono. Ese es Dios. Dios, en esa actitud bella, hermosa de querer salvarme, de querer estar conmigo a mi lado, busca siempre medios, busca alternativas, busca formas de recordarme cuán cercano está de mí, cuán cerca está de mí. Eso lo hace la mamá cuando el hijo está lejos y muy lejos, y ella se inventa la forma por hacerle llegar allá una sopita de esas ricas que a él le gustaban. Se la envió con la vecina y mi mamá me mandó esto con usted. Sí, qué pena, ¿por qué me mandó eso mi mamá? La pobre vieja esforzándose para tratar de decirle, donde sea yo le hago llegar la sopita que le gusta. Y así el detalle del amor, el detalle de hacerle llegar a la persona un signo del amor de Dios, para que no desfallezca, para que no se canse, para que no se desanime. A veces la gente no entiende estos gestos, las apariciones, las manifestaciones. Son eso, esos actos de amor para que el hombre no se olvide, para que no se desanime. Y a través de actos maravillosos, muchas veces, a través de gestos maravillosos. Por eso, a esas expresiones, a esas intervenciones divinas, a esas intervenciones maravillosas se les llaman milagros. Porque como lo dice el Evangelio de hoy, porque para Dios, ¿qué? Y claro, uno se pone a pensar, y no es que algo sea imposible por el poder, Dios tiene poder, pero más que poder, Dios tiene amor. Y para el que ama, todo es posible. Entonces, Dios nos invita permanentemente a no olvidarnos de eso, a no olvidarnos de ese camino, de esa vía. No es por la fuerza, no es a las malas, no es de cualquier manera, es con amor, es por amor. Dios lleva tiempo tratando de enseñarnos a amar y enseñarnos a amarnos, porque es lo único que queda. Créame, eso es lo único que se graba en el alma, eso es lo único que se graba en el corazón, eso es lo único que permanece en la vida. Lo único que permanece en la vida es lo amado que he sido, lo querido, lo valorado que he sido, cuánto me han amado. Eso se queda en el alma. Como tristemente se queda también, muchas veces y doloroso y tristemente, el cuánto me han herido. Claro que sí. Pero no hay nada que el amor no pueda borrar. Y en medio de todas estas circunstancias tan duras que vivimos, Dios nunca nos deja solos, Dios nunca está ausente, Dios siempre está presente. Y Dios está presente con referentes, con signos, con acciones, con gestos, con detalles. Porque ese es el amor. El amor, cuando es amor verdadero, es expresivo en todas las modalidades. Busca, se manifiesta, lo hace de todas las formas. Es que el amor es creativo. Cuando hay amor, hay creatividad. Cuando no hay amor, todo se vuelve rutina. ¿Y hoy qué vamos a hacer? No hay nada para hacer. ¿Qué quieren? No. Cuando no hay amor, la vida se vuelve una carga, se vuelve una rutina, se vuelve
es que el amor se las ingenia. Dentro de ese ingenio de Dios, yo entiendo estas manifestaciones de la Virgen, estas manifestaciones de Dios en el mundo. Yo las entiendo como eso, ese ingenio de Dios para tratar de recordarme, hacerme pensar. Este gesto, por ejemplo, comenzó como un gesto de un hecho tradicional de fe. Le concedieron a un señor español, les voy a contar un poquito de historia ya. Le concedieron a un señor español, yo tengo mi copialina aquí. Pero no crean que yo tenía copialina en los exámenes en el colegio, ¿no? No, yo hacía resúmenes educativos, pero no los sacaba del examen. A mí me llama mucho la atención de la historia, porque es una historia muy, muy sencilla, muy simple. Le encomiendan a don Antonio Santana, un español, fundar una casa para administrar a los colonos indígenas y esclavos, y que le haga una capilla, y en esa capilla, en una población de Colombia que se llama Sutamarchán. Y entonces le dicen, organice eso y organice la capilla. Era un señor español, pero un hombre de fe. Y él, para la capilla, él quiso tener una imagen propia de la Virgen para esa capillita. Entonces buscó a un amigo de él que se llamaba Fray Andrés Jadraque. Eso. Entonces buscó a Fray Andrés y se apoyó en él, un dominico. Y Fray Andrés le dijo, tranquilo que yo le resuelvo el asunto, hermano, no se preocupe. Yo busco el hombre, yo creo que era paisa, el cura le dijo, fresco hermano que yo le hago la vuelta, yo sé quién le hace la Virgen. Y Fray Andrés consiguió precisamente a don Alonso Narváez, que era un hombre de Tunja, era pintor. Estamos hablando de 1560, ¿no? Y me llama la atención porque muy pegadito a la aparición de la Virgen de Guadalupe, esto no es aparición, realmente esto no es una aparición, pero la aparición de la Virgen de Guadalupe, que sí fue, ¿en qué año? 1512. Entonces, no, sí, 1512 o 1510. Bueno, googleelo y lo confirma. El hecho es que Fray Andrés le encomienda a don Alonso que le haga la imagen y le trae una muestrita de una imagen de Nuestra Señora del Rosario y le dice, hágame Nuestra Señora del Rosario en un lienzo. Y le encomienda, don Alonso le dice, yo se la hago. Pero era solo la imagen de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. Y entonces don Alonso, después de que la terminó, le sobró blanco a este lado y blanco a este lado y dijo, ¿y ahora yo qué hago? Está como muy solita la Virgen. Y él tal vez por congratularse un poco con los que lo mandaron a hacer la imagen, pero también pensando, yo creo que él se dejó llevar por el Espíritu de Dios y tuvo la intuición de decir, pues voy a poner a San Antonio de Padua a un lado en virtud de el que la manda a hacer, don Antonio Santana, y voy a poner la de San Andrés Apóstol al otro lado en virtud del fraile dominico, Fray Andrés. Mandó a hacer la imagen y don Antonio fue a recoger el cuadro. Cuando recogió el cuadro, pues quedó impresionado por el gesto que había tenido este pintor de colocar esta exaltación de
dos santos en virtud de estos dos personajes que fueron las mediaciones. Don Antonio se llevó el cuadrito y lo colocó en una capillita muy sencilla, la imagen, el lienzo, donde el padre, el hermano Fray Andrés, le enseñaba catecismo a los indígenas. Y la dejó ahí, puesta, esa imagen. Duró varios años hasta que los dominicos tuvieron que entregar esa misión al clero diocesano. Se fueron de ahí, cambiaron a Fray Andrés, pasaron los años, el clima, el tiempo y todo hicieron que esa tela, ese lienzo se deteriorara, se descolorizara y la imagen casi literalmente desapareció. Casi literalmente desapareció. Entonces, recogieron el lienzo, llamaron a don Antonio Santana y le dijeron, llévese el lienzo, porque ahí ya no hay nada. Don Antonio se lo llevó y se lo entregó a su mujer, Catalina. ¿Dónde está Catalina? Eso. Doña Catalina, no esta, sino la esposa de don Antonio, se llevó el lienzo y como lo vio pelado prácticamente dijo, no, pues esto me sirve para poner al sol el maíz. Y tomó el lienzo para poner a solear. Ustedes saben que en el campo ponen a solear las semillas. Eso le abrió huecos al lienzo. Pasaron los años y la cuñada de Catalina, es decir, la esposa del hermano de Antonio, es que yo me aprendí el chisme bien. La hermana de la esposa del hermano de Antonio, es decir, de Pedro, a ella se le perdió Pedro, cosa de la vida, ¿no? Se le perdió el bendito Pedro y se fue a buscar a Pedro. Y resulta que el Pedro lo encontró organizadito con otra. Curiosidades de la vida, ¿no? Pero eso no pasa por aquí, ni pasa en estas épocas, eso es de esas épocas, ¿cierto? Y entonces, esta mujer, María Flores, doña María Ramos, perdón, esta María Ramos tiene un gran dolor. Antes había muerto, no les di el dato, en 1577 murió don Antonio. Y Catalina cogió su lienzo como instrumento de cocina y se lo llevó para Chiquinquirá. Y se fueron a vivir a Chiquinquirá. Y entonces, pero ella llevaba el lienzo como un instrumento de cocina. Cuando llegó doña María Ramos, dentro de pues el drama que ella estaba viviendo, se quedó a vivir con Catalina y le contó Catalina lo que había pasado con el cuadro y María le dijo, ¿y por qué no me da el cuadro? ¿Por qué no me lo deja ver? Catalina se lo dio y María Ramos asumió ese cuadrito, esa telita, la asumió con tanto amor y se la llevó a una capillita y la expuso, la puso ahí. Y la comenzó a rendirle veneración otra vez, a orarle. Y curiosamente se iba a orarle y en la oración le decía algo. Le decía, ¿hasta cuándo, Rosa del cielo? ¿Hasta cuándo vas a estar escondida? ¿Será ese día que por fin os manifestéis? ¿Cuándo será ese día que por fin os manifestéis? Y le decía esto la mujercita María Ramos. ¿Hasta cuándo vas a estar escondida? Claro, estaba oculta. Y cuentan que aproximadamente en 1586, el 26 de diciembre, iba pasando por ahí una indígena, Isabel, con su hijito Miguel. Y el niño se percató de que algo estaba pasando en la capillita. El niño comenzó a ver que había luces, que había como fuego. Y él comenzó a decir, miren, miren. Entonces doña María Ramos e Isabel, la indígena, entraron a verificar
y efectivamente parecía como si estuviera ardiendo, como una luz ardiente. Y dice que en ese momento se restauró el cuadro y volvió a quedar la imagen impresa del Señor, de la Santísima Virgen María ahí. Qué curioso, qué interesante, qué bella esa historia. Espere que tengo aquí más en la copialina. A mí me llama la atención el hecho de la restauración. La restauración. ¿Tendrá que ver con la restauración de mi vida? ¿Tendrá que ver con la restauración de mi patria? Que ya no tiene cara de patria. Que ya tiene cara tal vez de una anarquía total, de un desorden. Que perdió todo. Miren lo interesante. Porque esto es muy interesante, el hecho de que Dios puede restaurar, es decir, ese es el milagro, la restauración. Usted tiene una identidad, usted tiene una personalidad, usted tiene una forma de ser, y hay gente que pierde esto porque se aliena, no encuentra su ser verdadero, se pierde. Y uno ora porque esa persona algún día se encuentre, se le revele quién es verdaderamente y se encuentre consigo misma. Vuelva a tener el rostro que Dios le dio y que se desfiguró y que ya no se le nota. Todos necesitamos una restauración en nuestra vida, un milagro que restaure nuestra vida. No miren el reloj, que aquí nos vamos a quedar hasta las 10:30, 11. No, mentiras, tranquilo. Pero un ratico para la Virgen. ¿Usted cuánto tiempo ha quedado viendo las telenovelas y no mira nada? No. Bueno. Entonces piénselo. ¿Será que vamos a hacer lo que hizo Catalina? No esta, sino la de esa época, que cogió el liencito y lo cogió lo agarró para volverlo instrumento de cocina, lo descartó. Muchos descartamos, incluso personas, porque ya no sirven. Descartamos seres humanos. María Ramos, que venía habiendo sido despreciada por su marido, descartada, despreciada, tuvo la capacidad de valorar a otra despreciada y le prestó atención a María, a la imagen de María, al lienzo. Le dio importancia, le dio valor y la reconoció aunque no la veía, aunque no le veía la cara. Todos queremos ver la cara buena del otro, pero a veces no la vemos. Pero no lo descartamos porque no lo veamos. No lo despreciamos. Pues ante la fe de María Ramos, la Virgen se restauró y se impregnó. El 26 de diciembre de 1919, un presidente de Colombia, un hombre muy especial, Marco Fidel Suárez, 9 de julio de 1919, asumió a la Santísima Virgen María como la reina de Colombia. Desde esa época es la reina de Colombia, la Santísima Virgen María. En 1749, en el estado de Zulia, ahí en Maracaibo, había unas lavanderas que estaban en el río, y alguna de ellas vio una tablita que venía flotando sobre el río, y a ella le llamó la atención la tablita y le pareció útil. Fue la única que le prestó atención a la bendita tablita y le pareció útil. La recogió y dijo: para algo me va a servir. Siempre hay alguien que tiene la mirada y tiene la capacidad de creer que algo que no sirve, ¡sí sirve! No se asuste. Ella la rescató,
cogió su tablita y dijo, bonita la tablita, para algo me sirve. Y con ese pensamiento se fue para la casa, pensando, para algo me sirve. Llegó a la casa y la puso tapando la tinaja. ¿Saben qué es una tinaja? Ah, bueno. La puso ahí a tapar la tinaja y dijo, sirve para tapar la tinaja. Y se quedó en la casa y dice que ese día le dolía el cuerpo como nunca, tal vez del trabajo que había hecho. Pero dice que llegó un momento en el que ella comenzó a sentir que tocaban la puerta y que le tocaban la puerta y le tocaban la puerta y ella decía, escuchaba que... Y entonces ella salía y decía, ¿quién es? ¿Quién es? Y nadie. Y seguían tocando la puerta y ella seguía saliendo, pero ¿quién es? Cuando se dio cuenta que no era la puerta, era la tablita la que tocaba. Y dice que se quedó mirándola y en ese momento se iluminó la tablita y apareció la chinita. Apareció la Santísima Virgen María, que también estaba impresa en esa tablita y que también se restauró. 2 restauraciones y 2 países hermanos. Algunos unen este misterio y unen esta experiencia también a todo el proceso de independencia que hizo Bolívar. Porque Bolívar fue muchas veces a orar y a encomendarse para el proceso de la Gran Colombia que involucraba, ustedes lo saben, involucraba Venezuela, Ecuador, Perú. En ese proceso independentista y que él muchas veces se acogió a la chinita, es decir, a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pero dentro de ese mismo proceso se da esta devoción que comenzó a crecer ahí en el estado de Zulia, a crecer, a manifestarse. Ella comenzó a manifestarse en la vida de muchos, incluso le atribuyen milagros hasta de resurrecciones, milagros impresionantes. Y de tal manera creció la devoción que quisieron llevarla al templo más grande. Los curas como siempre dañando las cosas. No hablemos más del gremio. Nosotros, el cura pensando que iba a ser lo mejor, se la quiso llevar para el templo gigante y se la llevaron en procesión, consiguió hombres que se la llevaran y cuando iban de camino para el templo grande no podían con la tablita, no podían porque pesaba mucho la tablita, pesaba demasiado y el cura le decía, pero es que ustedes son flojos, hombre, llévenla, y no podían. Y entonces le dijeron los hombres, padre, aquí está la iglesia de San Juan, ¿por qué no nos deja ponerla ahí? ¿No será que ella se quiere quedar allí? Y cuando el cura se dio y dijo, bueno, llévenla ya, pues, dice, ¡ay, ya no pesa, padre! Y pudieron llevar la imagen de la Virgen, donde hoy día todavía se le venera en el estado de Zulia, en Venezuela. Históricamente, a mí me parece muy curioso lo que estamos viviendo hoy día. Muy bello, muy curioso, porque es un signo. Es la madre que busca a sus hijos y que nos dice, no pongan fronteras entre ustedes, no pongan nada que los divida. Ustedes son hijos de una única madre y aprendan a amarse como esta madre les ama. Llenas de sudor y sal, de manos trabajadoras llenas de sudor y sal. Cual lienzo que nace de nuevo, bendita renovación, también se renueve mi alma en tu santo corazón. Te muestras a tus campesinos, gente tan sufrida y sana. Hoy te regalo un bambuco y la oración desde mi ruana.
Hoy te regalo un bambuco y la oración desde mi ruana. Ven a visitar tu pueblo. Háblale a Jesús, cierra los ojos un momentito y háblale a la mamá. Y ante ese milagro que hoy estamos conmemorando 100 años, esos 100 años que conmemoramos, pidámosle los 100 años de ser la reina de Colombia, pero sabemos que la aparición tiene mucho más tiempo. Pero pídele a ese Dios, a buen Dios, Señor, Señor, sé que mi realidad está deteriorada, enferma, que mi realidad está herida, que parecería que no vale la pena hacer nada por mí. Señor, no permitas que yo sea descartada, descartado por una sociedad a la que no le importa el ser humano, sino que al contrario yo sea restaurada, restaurado por tu amor. Restáurame, Señor. Y así restaura mi país que está enfermo, desfigurado. Restaura mi patria, Señor, restaura mi patria. Restaura el corazón de mis compatriotas, restaura el corazón, el alma, la mente, en virtud de este centenario. Restaura, Señor. Que esta indulgencia plenaria que nos concede hoy el Papa Francisco sea aplicada a cada colombiano y venezolano, a cada uno de los miembros de esta itinerancia de búsqueda de la paz. Señor, bendice nuestras patrias y bendice nuestras vidas. Danos la gracia de permitir que el milagro suceda en nosotros. Ayúdanos, Señor. Restaura nuestra vida, Señor. Renueva nuestro ser. Bendícenos, Dios. Ayúdanos. Guárdanos en ti. Bendícenos, Dios.